Universidad Nacional Agraria La Molina. Saludos, mi nombre es Jorge André Tolay Espinosa, pertenezco a la asociación CIFIP de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, y con esta serie de videos, mis compañeros y yo queremos difundir información acerca de temas relacionados al área de poscosecha que hemos adquirido a lo largo de nuestra carrera universitaria. Entonces, el día de hoy será la primera presentación conmigo, que el día de hoy vamos a desarrollar el tema importancia de la post cosecha en la agricultura. Muy bien, me parece que ya se puede visualizar. Entonces, el día de hoy vamos a, como les repito, comenzar con este primer tema, con esta primera presentación, importancia de la post cosecha en la agricultura. Vamos a ir definiendo conceptos eh, básicos, conceptos que todos conocemos, pero que es importante eh, recordar. Bien, primero, un concepto que podríamos llamarlo un concepto madre, un concepto primordial, que es justamente la actividad sobre la cual en general nos estamos basando, que es la agricultura. Definimos a la agricultura como un conjunto de actividades destinadas a la producción de alimentos, con la finalidad de satisfacer justamente las necesidades alimentarias del hombre, utilizando los recursos que tenemos a disposición, como pueden ser los que son de origen, o mejor, naturales, los que encontramos en la naturaleza, cuando utilizamos el suelo, el agua, la luz del sol, o los que son recursos de origen humano, como por ejemplo las maquinarias agrícolas, los instrumentos para la labranza, que son de origen humano. Muy bien, también me pareció interesante mencionar esto, que son datos que nos muestra la FAO, y la FAO nos dice que la agricultura es la base alimentaria, como lo acabamos de mencionar, es es la fuente primordial de donde los seres humanos podemos alimentarnos, pero además, ya en esta mención, la FAO hace hincapié en lo que son los ingresos de exportación y el desarrollo rural. A esto se refiere, pues ya dándole una importancia económica, que la agricultura puede servir como fuente de ingresos. Y justamente terminamos diciendo que se estima que la agricultura sigue siendo la única fuente de ingresos de alrededor del 70% de la población rural, cuya mayoría son pequeños campesinos. Bueno, aquí lo resaltamos. De todo lo que pueden percibir los agricultores, el 70% es proveniente de su agricultura, de su pequeña agricultura. Muy bien, también es importante recordar todas aquellas labores que se realizan dentro de un proceso productivo. Cuando nosotros queremos iniciar agricultura, ¿qué pasos debemos seguir? Bueno, todo comienza con la preparación del terreno, que es justamente pues la labranza. Si nosotros nos vamos a o queremos producir en extensiones enormes, llámese hectáreas, 10, 20, 100 hectáreas, entonces lo que hacemos es una labranza con maquinaria agrícola. También podemos considerar dentro de la preparación del terreno, si nosotros nos queremos dedicar a una agricultura en casa, agricultura urbana, agricultura, por ejemplo, en macetas, eso ya pues sería una preparación de sustrato para almácigos, para viveros, ¿no? Para para pequeños recipientes, pero también va dentro de lo que es preparación del terreno. Luego sigue la siembra, que bueno, la siembra es simplemente la llegada de la semilla al, al terreno ya preparado, lista para pues después de un tiempo germinar. También ahora, les voy recalcando algo, desde manejo de malezas, que estoy aquí, hasta fertilización, no es que sea el orden, o sea, no es que sea en ese orden, que primero tengo que hacer
manejo de malezas, luego plagas, enfermedades, no. Lo he puesto simplemente para continuar con esta secuencia, pero cada labor que ustedes ven aquí dependerá de si es necesario aplicarlo o no. Por ejemplo, yo riego apenas siembro, después riego cada 2 días, así. ¿Ok? Lo que sí, pues obviamente es en ese orden, es preparación del terreno y siembra. En ese orden sí. Espero que se haya quedado claro. Entonces, otra labor cultural que se realiza es el manejo de malezas. Una maleza es cualquier planta, cualquier especie que aparece cerca de nuestro cultivo o pegadito a nuestro cultivo de interés y compite con este por nutrientes, por agua, por espacio. Entonces hay que hacer un adecuado manejo de malezas para que el rendimiento de nuestro cultivo de interés no se vea afectado. Luego también encontramos plagas y enfermedades. Bueno, plagas, lo conocen, siempre hay insectos o insectos en estados iniciales como son en estado larval, los gusanitos, a veces son comedores de hojas o incluso a veces desde estados iniciales de la planta, cuando es una plántula cuando emerge, hay algunos gusanitos que se alimentan del tallo en estados iniciales. Y bueno, enfermedades, que podemos encontrar dos tipos de enfermedades eh, en las plantas. Enfermedades abióticas, es decir, ocasionadas por factores del medio ambiente, como por ejemplo exceso de temperatura, exceso de humedad, golpes de sol. Otro ejemplo es rajaduras por golpes de agua. Y tenemos luego las enfermedades bióticas, aquellas ocasionadas por organismos vivos, bacterias, hongos, pseudohongos, nematodos. Luego acá también he colocado lo que son las labores complementarias. Labores complementarias, eh, como su mismo nombre lo dice, complementarias porque se van a realizar dependiendo del cultivo y dependiendo de si lo requiere. Por ejemplo, una labor complementaria es el desaige. El desaige es retirar las plántulas más pequeñas con el fin de dejar a la más vigorosa, a la mejor, para que se desarrolle mejor. Un ejemplo es la zanahoria. Nosotros, si en un hoyito, en un mismo punto, en un mismo golpe, sembramos o depositamos 5 semillas, es probable que de las 5 nazcan 3 o 4, o inclusive hasta las 5. Entonces, no podemos dejar que las 5 crezcan en ese mismo punto, porque ahí habría una competencia entre ellas mismas y la raíz, la parte que comemos, no se va a desarrollar adecuadamente. Entonces, lo que tenemos que hacer es retirar, desaijar las, las plántulas de zanahoria más pequeñas y dejar solo una que es la más grande. Luego el riego, bueno, todos los seres vivos necesitamos agua y en el caso de las plantas no es la excepción. El agua es uno de los componentes fundamentales para el proceso de fotosíntesis. También tenemos la fertilización, otra labor cultural, que la fertilización es añadir nutrientes al suelo siempre y cuando pues la planta lo necesite. A ver, lo que sucede es que el suelo sí tiene nutrientes. Cuando nosotros empezamos con nuestra agricultura, el suelo, la siembra, el suelo tiene nutrientes. Lo que pasa es que a medida que la planta se va desarrollando, va absorbiendo nutrientes del suelo y puede que llegue un momento en el que no es que el suelo se quede con cero nutrientes, sino que no va a tener la cantidad necesaria para, para satisfacer los requerimientos de la planta. Siempre es necesario realizar una fertilización, que puede ser una fertilización con productos químicos, esos que venden en sacos, que son bolitas, como pueden ver aquí en la imagen, aquí abajito, o pueden ser fertilizantes, o mejor dicho, ya esto sería abonos orgánicos, que también aportan nutrientes, aportan materia orgánica, como por ejemplo el, el compost, ¿sí? Puede ser también el humus de lombriz, el, el guano de isla, no, fertilizantes, perdón, mejor dicho, abonos orgánicos. Y finalmente, hasta este momento, imaginemos que nosotros hemos plantado
o nos hemos dedicado a la producción de un frutal. Vámonos con ese ejemplo, que es el más fácil de entender. A este momento el frutal ya pues ha tenido su desarrollo vegetativo, ya desarrolló tallo, hojas, ya tuvo la floración, imaginemos, ¿no? Ya ha pasado por sus diferentes etapas tecnológicas de desarrollo. Y ya produjo frutos, nuestro frutal, un manzano, un limonero, un palto. Y ya presenta las frutas, el producto que nosotros utilizamos para consumir, que se vende. Entonces ahora viene el momento de la cosecha. Y la cosecha es simplemente la recolección de la parte comestible o la parte de nuestro interés, la recolección de las frutas o la recolección de pues, la parte de interés de las hortalizas puede ser también. Muy bien. Entonces, ahora sí ya vamos entrando al tema de hoy, que es justamente la post cosecha. Entonces, aquí podemos ver un señor haciendo la cosecha, la recolección de sus frutas, en este caso manzanas, pero la cosa no queda ahí. Él aún está en el campo. Él no puede dejar sus frutas en el campo y vamos a ver por qué. Eh, Luego de la cosecha, inmediatamente luego de la cosecha, viene todo lo que es el manejo post cosecha. Viene una serie de etapas dentro de la post cosecha para mantener la integridad del, justamente del fruto. Porque apenas nosotros retiramos la fruta de su planta madre, en este caso la manzana, capaz no lo notemos al instante, pero si lo dejamos así, nos dejamos al aire libre, la fruta va a empezar a deteriorarse. Entonces, ¿qué es la poscosecha? La poscosecha, según la FAO, es el periodo transcurrido desde la recolección de los productos en el campo hasta que son consumidos en fresco o utilizados en un proceso de preproducción o transformación, o en otras palabras, para productos derivados. Nosotros, por ejemplo, recolectamos, cosechamos fresa y un producto derivado, una transformación sería la mermelada. Muy bien, y para complementar esa definición, decimos también, o complementamos también, que la post cosecha es la etapa de la producción del cultivo, y justamente lo repito inmediatamente después de la cosecha, pero en el instante que se retira eh, el cultivo, la fruta, la hortaliza, la parte comestible del suelo, se está separándola de su planta madre justamente y se comienza a deteriorar. Es por eso que todo un manejo post cosecha tiene la finalidad de mantener la integridad y la calidad de nuestro producto. Muy bien, ahora vamos a lo que son las etapas post cosecha, porque la post cosecha abarca, es por decirlo así, un tema general, pero tiene etapas, tiene pasos a seguir. Muy bien, aquí tenemos las diferentes etapas post cosecha y vamos a ir viendo cada una de ellas. Entonces, todo se empieza justamente luego de la recolección, luego de la cosecha. Primero, la primera etapa post cosecha es la selección y clasificación. La selección y clasificación es, pues, descartar aquellos productos, aquellas frutas que tienen, o mejor dicho, están deterioradas, tienen algún grado de descomposición. Y quedarnos justamente con las que tienen la mejor calidad visual, las que se ven mejor. Ahora, también hay que tener mucho cuidado al momento de o mejor dicho, al momento de desechar este lote en mal estado. ¿Por qué? Porque si lo dejamos o si hacemos una mala eliminación, puede traer como consecuencia que se propague algún patógeno que tenía el producto en mal estado. Y puede infectar a las plantas sanas, perdón, a los frutos sanos. Luego vienen el empaque y embalaje, que es cuando ya tenemos nuestras frutas ya clasificadas, las mejores, las ponemos justamente en empaques, en jabas,
como generalmente se hacen en las chacras, listas para ser llevadas a, a lugares de almacenamiento. Ahora, este empaque y embalaje debe realizarse cuidadosamente y por personal capacitado con la finalidad de, de tener menores daños. Siempre va a haber daños por daños mecánicos, golpes. La idea es que haya el menor posible. Y también algo muy importante es que justamente estos empaques, estas jabas, por ejemplo, lo ideal es que sean nuevas. O en todo caso, si no son nuevas, que estén correctamente lavadas, desinfectadas. Luego viene lo que es el almacenamiento. Y el almacenamiento es llevar ya nuestro lote empacado, embalado, a un lugar adecuado para justamente, como su nombre dice, ser almacenado. Y este lugar debe cumplir con normas adecuadas, como son normas de aislamiento y de resguardo. Y además se debe tener una adecuada protección contra plagas y enfermedades. El almacenamiento debe ser un lugar, como les digo, amplio, ventilado, para que no haya justamente la aparición de hongos por humedad, por ejemplo. Luego sigue lo que es el transporte. El transporte en nuestro país, generalmente cuando hablamos de frutales, palta, cítricos, se realiza en camiones. Pero también, desde mi experiencia, también he visto que algunos pequeños agricultores, cuando llevan su lote, su producción de su chacra al mercado, lo hacen en autos, ¿sí? Pero quedémonos con el ejemplo de los camiones. Ahora, estos camiones que llevan el lote deben tener un adecuado control de la temperatura. Yo ahora les explico por qué. Si el camión tiene algún daño externo, alguna fisura por fuera, y hay la posibilidad de que el aire externo, el viento, entre al camión, lo que va a ocurrir es que justamente nuestro lote va a entrar en contacto con el viento. Y además de entrar con el viento, también va a entrar la temperatura del medio ambiente. Y esto puede generar daños. También es importante considerar que la temperatura, justamente de la propia fruta, aumenta por la misma respiración, por la respiración de las mismas. Y por el lado opuesto, una temperatura muy, muy baja puede traer como consecuencia congelamiento, pero del lote, de las frutas que están en la parte superior de las jabas, de los empaques. Y finalmente, una última etapa que últimamente, en los últimos años, se ha considerado y no es para menos, son las pérdidas post cosecha. Como lo mencionamos en la primera etapa, que era de selección y clasificación, aquí hay un descarte de las, del lote o una parte del lote inicial que pues está deteriorado. Entonces ahí hay una pérdida. Pero también justamente aquí en el empaque y embalaje, a veces hay golpes, daños mecánicos y al final cuando se llega, bueno, almacenamiento, transporte, se llega al lugar de destino, ahí también lo descartan. Entonces hay distintas fuentes de pérdida post cosecha, pero eso lo vamos a hablar un poquito más adelante, más a detalle. Y bueno, ahora sí vamos al tema central de esta presentación, que es la importancia. ¿Qué importancia tiene la post cosecha, esta etapa, en la agricultura en general? Muy bien, una primera importancia es que mantiene, ya lo había mencionado, mantiene la integridad física y la calidad de los productos. Vamos con un ejemplo, que es, en este caso, el tomate. Vemos aquí en la parte izquierda tomates que están sanos, tienen una perfecta presentación visual, así como lo vemos, están muy bien para ser cosechados y, bueno, llevados al mercado. Pero más a la derecha, al medio, tenemos ya tomates con algún daño.
Y por ejemplo, como podemos ver aquí que hay unas especies de fisuras, unas especies de abultamientos o presión. Yo diría que es pues un daño por golpe, es un daño mecánico. Y aquí aquí a la derecha, más a la derecha, podemos ver un conjunto de enfermedades post cosecha, pero ocasionadas por hongos. Ya son enfermedades, pues, que ya nuestro tomate ya, su calidad e integridad física, pues, está muy, muy dañada. Y quiero hacer énfasis aquí en la figura F. Por ejemplo, este tomatito, claro, está enfermo, pero está enfermo por un patógeno. Si me permite, es Fusarium oxysporum, y también a la vez, o sea, son dos patógenos los que lo han atacado, Fusarium oxysporum y Alternaria alternata. Son dos patógenos que han afectado a ese tomate de la parte F. Luego en la parte G también, también es bueno, en este caso es un pseudohongo que es Phytophthora infesta. También ha atacado a este tomate. Y en la parte H e I eh, son daños causados por Alternaria alternata, también un hongo. Entonces, como ya les mencioné, entonces podemos ver aquí que un mal manejo post cosecha, un mal almacenamiento, una mala ventilación, por ejemplo, puede generar humedad, y la humedad pues acarrea a la presencia de hongos. Otro ejemplo, por aquí también les he traído, es palta. En el caso de la palta, a la izquierda tenemos una palta sana, podemos verla como nos gusta a todos, para su consumo está perfecto. Y a la derecha tenemos una serie de paltas, 4 paltas, casos A, B, C, D, y cada una de ellas tiene algún problema. Por ejemplo, en el caso A, en el caso de la palta A, presenta lenticelosis. La lenticelosis es eh, una afección causada justamente a nivel de la epidermis, o sea, de la capa externa, del- de la palta, en la cual se ven afectadas las lenticelas, estas células encargadas del intercambio gaseoso. Y aquí lo que pasa es, como pueden observar, estas lenticelas se tornan oscuras y se pueden ver ahí pequeños puntos que justamente son visibles a simple vista. Luego tenemos daño por frío en la palta B. Tenemos daño por frío. El daño por frío se ocasiona cuando la temperatura de almacenaje, o sea, dentro de las etapas post cosecha, es menor a 4 grados centígrados. Y justamente pues vemos un daño, eh, no solamente por las manchas oscuras, sino también en general el color verde es diferente, es otra tonalidad. También tenemos en la palta C, que está de aquí, tenemos daño mecánico, ya lo hemos hablado, daño por golpes, que se pueden dar en las etapas, en cualquiera de las etapas post cosecha. Es, es, son daños que, bueno, no es que se hagan a propósito, pero siempre ocurren. Y finalmente tenemos en la parte o en la palta D, en una palta pues afectada por enfermedades fungosas, por hongos, que también ya lo hemos visto en el caso de tomate, en el caso de palta también se presenta. Y bueno, otra cosa por la que es importante la post cosecha es que preserva los productos por tiempos prolongados, de manera que se evite, de manera que podamos evitar se dañe su calidad nutritiva y, bueno, lógicamente su valor comercial. Y bueno, aquí simplemente tenemos que darnos cuenta y vamos a ver las imágenes. Lo que sucede es que ya en el mercado, el valor de un fruto, una fruta, va a depender en gran medida de su calidad visual, cómo lo vemos, cómo está su presentación. Por ejemplo, tenemos aquí, a ver,
esta mandarina que está a la izquierda perfectamente puede ser comprada por una persona porque presenta una calidad visual, está muy bonita, y justamente también podemos de ahí inferir que tiene una muy buena calidad nutritiva. Ya la mandarina de en medio pues ya tiene ciertos daños y es poco probable, yo diría imposible, de que sea comprada. Y bueno, ya la mandarina de la derecha pues ya ha sido afectada por un hongo, si no me equivoco es Penicillium. Y bueno, en la otra imagen tenemos pues justamente eh, que no ha habido o no se ha llevado a post cosecha, y bueno, esto es cómo se deteriora con el paso del tiempo las frutas, ¿no? Es normal, las frutas empiezan a descomponerse a medida que pasa el tiempo. Y bien, para complementar nada más lo que habíamos visto, quería mostrarles aquí las cámaras de refrigeración, que son lugares en donde se depositan, se almacenan nuestro lote de frutas de producción en general. Y bueno, tienen como finalidad pues justamente preservar la calidad también de nuestro lote, y una cámara de refrigeración debe ser espaciosa y a la vez también tener una buena ventilación. Y también podremos mencionar que debe tener una temperatura adecuada. Una temperatura que no necesariamente tiene que ser extremadamente baja, ¿no? Simplemente tiene que ser una temperatura menor a la temperatura ambiente, en la temperatura en donde estaba eh, nuestro producto. Muy bien, para terminar esta presentación, justamente quería, como les comenté en un inicio, las pérdidas post cosecha. Podemos ver aquí en esta imagen eh, increíblemente una cantidad enorme de, de frutas, hortalizas o verduras que han sido desechadas. Y la FAO estima que el 28% de las tierras agrícolas del planeta se usan para producir alimentos que terminan perdiéndose. 28% es casi un tercio de la producción. O sea, de todo lo que producimos, un tercio se pierde. Entonces ahí hay un problema que justamente este tercio podría utilizarse para alimentar a miles de personas. Pero así es, ya hemos hablado de que eh, apenas empieza el proceso de cosecha, hay pérdidas, nada más en la selección, donde se descarta eh, productos deteriorados. Y bueno, dentro de este 28%, que casi es un tercio de la producción, dentro de este 28% que vendría ahora a ser a nuestro total de pérdidas, 30% son pérdidas de cereales, 45% pérdidas de raíces y tubérculos, otro 45% pérdida de frutas y hortalizas, y un 22% pérdidas en leguminosas y oleaginosas. Legumbres, eso. Muy bien. Eh, Muchas gracias por la atención prestada. Esperamos que haya sido de su agrado. Los invitamos a seguir investigando. Asimismo, los, los invitamos a seguir investigando acerca de temas relacionados a los factores fisiológicos, que más adelante en las siguientes presentaciones mis compañeros van a hablar más a detalle, temas más puntuales. Y también, asimismo, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Las pueden ver aquí en esta última presentación, en Facebook, en otras redes sociales. Y si tienen alguna duda, pueden escribirnos a nuestro correo, que estaremos muy gustosos de aclarar sus dudas. Entonces, esto ha sido todo conmigo por ahora, y ya nos veremos en una próxima presentación. Yo no soy de aquí.